somos el grupo número 9 de Álvaro Ruiz y hoy hablaremos sobre educación grupal frente a individual en pacientes diabéticos tipo 2. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Gómez y Juan José Ramírez. Para la estructuración de nuestra pregunta pico, escogimos de población pacientes entre 18 y 65 años que padecían de diabetes mellitus tipo 2. Para intervención escogimos educación grupal en salud. Para control escogimos educación individual en salud. Y finalmente para outcome o desenlace escogimos mejoría de niveles de hemoglobina glicosilada o adherencia al tratamiento. Para explicar nuestro proceso de búsqueda, buscamos a través de tres bases de datos. La primera fue PubMed, a través de nuestra, la estructura de nuestra pregunta pico, como mencioné anteriormente, donde en PubMed no aplicamos ningún filtro y salieron tres resultados. Como no aplicamos ningún filtro, solo pues quedaron estos mismos tres resultados. Respecto a Embase, solo pusimos paciente e intervención y utilizamos esta herramienta de Embase, la cual nos deja utilizar todos los sinónimos que se encuentren asociados a los términos, en este caso que fueron pacientes, entonces pacientes con diabetes mellitus tipo 2, intervención, educación grupal en salud, y pues aplicamos los siguientes filtros, como medicamentos como hemoglobina glicosilada para el grupo etario de adultos y tipos de estudios ECAS, estudios controlados, estudios de corte, estudios transversales y revisiones sistemáticas. En donde nada más con la estructura de nuestra pregunta pico salieron 69 artículos y posteriormente quedaron 9 cuando utilizamos los filtros. Finalmente en Trip Database utilizamos netamente nuestra estructura de la pregunta pico y aplicamos solo un filtro que fueron revisiones sistemáticas, donde sin nuestro filtro nos salieron 1467 artículos y posteriormente a la aplicación del filtro salieron 5 artículos efectivos. Nosotros encontramos nuestro artículo en la plataforma de Embase, que fue este, ya que cumplía todos los requerimientos de nuestra pregunta pico respecto a pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la intervención, educación grupal en salud, el control, educación individual en salud y finalmente para el outcome o desenlace, mejoría de niveles de hemoglobina glicosilada. Con respecto al riesgo de sesgo en este estudio, revisamos los siguientes puntos. Empezaron los grupos con el mismo pronóstico. Consideramos que hubo un equilibrio adecuado entre todos los factores de pronóstico excepto en insulinización, la cual fue superior en los sujetos de educación grupal. Aunque la diferencia fue debida al azar, ya que la asignación de los grupos se realizó de manera aleatoria, pues esto podría explicar el por qué los individuos de educación grupal tuvieron una mejor puntuación inicial en el test de conocimientos. Los pacientes que requieren insulina usualmente conocen mejor su enfermedad, ya que deben tener cierto nivel de conocimientos para administrarse la insulina y saber en qué momentos lo deben hacer. Los pacientes que aceptaron participar fueron asignados aleatoriamente a partir de una tabla de números aleatorios al grupo de educación grupal o al grupo de educación individual. En el caso de este estudio, no fue posible enmascarar la aleatorización, ya que las dos intervenciones evaluadas eran distintas en cómo se llevaban a cabo, por lo cual el personal de salud y el paciente tenían conocimiento de a qué grupo pertenecían. Con respecto a todos los factores pronósticos evaluados en el estudio, todos fueron similares excepto la necesidad de recibir insulina, siendo mayor en el grupo de educación grupal, con un valor de P de 0.036. Teniendo en cuenta que hubo una pérdida de 8 sujetos, no se especifica en qué momento abandonaron el estudio, por lo cual no se puede determinar si el equilibrio de pronóstico se mantuvo durante el estudio. No fue posible realizar este estudio ciego, teniendo en cuenta las dos opciones de intervención que fueron estudiadas. Una implica educación en grupos de 5 pacientes con o sin acompañante, mientras que en la otra se realizaba una consulta de manera individual, por lo cual tanto el paciente como el profesional de salud tenía conocimiento durante el estudio de a qué grupo pertenecía.
Con respecto al equilibrio de pronóstico, si se mantuvo hasta el final del estudio, de 68 pacientes iniciales, 33 que estaban en educación individual y 35 en educación grupal, hubo 8 pérdidas. Los 8 sujetos corresponden al grupo de educación individual. Se atribuyeron estas pérdidas a un cambio de centro, cambio de control por endocrino y 6 fueron abandonos. El abandono se definió en este estudio como aquel sujeto que no finalizó el año de seguimiento o que no acudió a las sesiones de educación asignadas. El seguimiento se realizó tal y como fue planteado en la metodología, con realización de test de conocimientos 1, 3, 6 y 12 meses después de las sesiones, ya sean grupales o individuales. Además, aquel sujeto que no finalizó el año completo de seguimiento planteado fue identificado como abandono. El análisis de los datos obtenidos se realizó teniendo en cuenta el grupo al que pertenecía cada sujeto. Magnitud del efecto del tratamiento. Se realizaron controles al inicio, a los 3 meses, 6 meses y al año, tanto como para la educación grupal como la educación individual en salud. Se evidenciaron resultados satisfactorios para conocimientos, hemoglobina glicosilada, colesterol HDL, LDL, índice de masa corporal, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, actividad física, disminución del tabaquismo. Con el paso del tiempo se evidenció que en cada control, independientemente si los pacientes recibieron educación grupal o individual, estas cifras iban mejorando, principalmente asociado a un aumento del conocimiento sobre la patología y al manejo por los pacientes. Precisión de la estimación del efecto del tratamiento. Los resultados de los desenlaces como el colesterol total, los triglicéridos, la actividad física y disminución del tabaquismo se puede asociar a una muestra heterogénea que fue generada por el azar, evidenciada principalmente por un valor del estadístico de prueba mayor a 0,05 en estas variables mencionadas previamente. Aplicabilidad de los resultados. ¿Los pacientes del estudio fueron similares a mi paciente? Efectivamente, los pacientes del estudio fueron similares a la población escogidas por nosotros mediante nuestra pregunta PICO, ya que en este estudio se estudiaron 68 participantes con diabetes mellitus tipo 2, los cuales tenían menos de 75 años y fueron excluidos porque los participantes que ya habían hecho parte de estudios de educación grupal, aquellos también que ya habían sido atendidos en otros centros asistenciales y finalmente aquellos pacientes con déficits sensoriales, psicológicos o físicos, los cuales les impedían seguir con la dinámica de la intervención o el control. ¿Se consideraron todos los outcomes relevantes? Sí, en el estudio se consideraron los desenlaces más relevantes y significativos para determinar el pronóstico de la patología. ¿Los beneficios superan costos y daños potenciales? Efectivamente. Esta intervención es considerada de las pocas intervenciones que son costo ahorradoras, así como el lavado de manos para disminuir la incidencia de infecciones por microorganismos. Y se sabe que esta reduce el costo monetario y social de la diabetes mellitus tipo 2. Y efectivamente, por ser una intervención de bajo costo, los beneficios van a superar los riesgos, ya que se vio que posteriormente, después de un seguimiento de 12 meses, en estos pacientes se vio una mejoría en todos los outcomes o desenlaces evaluados en este estudio. Al analizar los resultados de toda la muestra, se pudo ver una mejoría en todas las variables de manera significativa, entre estas nivel de conocimientos, hemoglobina glicosilada, aumento de colesterol HDL, IMC, tensión arterial sistólica y la realización de autocontroles. El nivel de conocimientos tuvo mejores resultados en el grupo de educación individual con un valor de P de 0.004. Teniendo en cuenta el tamaño de muestra limitado y las pérdidas en el grupo de educación individual, no es posible afirmar que exista una diferencia real entre ambos modelos de educación. Lo que sí se puede afirmar es que tanto la educación grupal como la individual mejoran el control de la diabetes tipo 2. Debemos tener en cuenta los recursos con los que contamos, ya que la educación grupal optimiza la utilización de recursos, permite economizar personal y tiempo y favorece la socialización de experiencias, mientras que la individual se enfoca en las características particulares de cada paciente y cómo va evolucionando la enfermedad.
Le recomendaría a mi paciente utilizar la estrategia que esté disponible donde